Buenos días, pueblo de México. Hoy es 27 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Le cuento que 2026 no está siendo el año de Ricardo Salinas Pliego y le cuento por qué. Morena castiga a Sergio Mayer. Hillary Clinton se lava las manos del caso Epstein. Dan Crenshaw, salud, reconoce a García Harfuch. Nayib Bukele se olvida del amor entre México y El Salvador. Además, le cuento que la Fiscalía de Nayarit quiere meter a la cárcel al activista Chaquín. En cosas más amables, la maldición de Screen 7 y el llamado entre Infantino y Claudia Sheinbaum por el Mundial en México. No se vayan, comenzamos. Y arrancamos hoy viernes con la crisis en TV Azteca. ¿Y por qué? ¿Por qué todo es culpa de Ricardo Salinas Pliego? Porque como sabemos, los eufemismos no harán más que tratar de desenmascarar lo que sucede al interior de la empresa. Lo cierto es que todo el conglomerado de Grupo Salinas está en crisis. Y ahora hay que estar muy atentos porque se está fraguando un intento de convertir una deuda privada en pública. Y ahí es donde el pueblo de México no puede permitir tal cosa. Pero vamos con los detalles. Fíjese que ayer TV Azteca anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario con el objetivo de reordenar sus pasivos y sanear sus finanzas. La decisión fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y de concretarse, la empresa quedará bajo supervisión judicial. En un comunicado difundido por el Grupo Salinas se señala que el contexto actual los obligó a tomar medidas decisivas para preservar el valor financiero de TV Azteca y asegurar la continuidad de sus operaciones, además de cumplir con sus obligaciones conforme a la capacidad de pago. La televisora busca así ganar tiempo frente a sus acreedores y evitar escenarios más drásticos como la eventual quiebra. Así es. La determinación ocurre después de años de litigios fiscales y recursos truculentos para evitar saldar sus deudas. Y ojo, no estamos hablando nada más de la deuda del SAT. La verdad es que las empresas de este grupo le deben a medio mundo. Como ya sabemos, tras casi 2 décadas de disputas en tribunales, Grupo Salinas comenzó a cubrir parte de los más de 32,000 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, le reclamaba por adeudos acumulados. Aunque ya se hizo el primer pago de 10,000 millones de pesos, aún quedan alrededor de 25,000 millones pendientes de resolución en distintas instancias legales. Y miren, solecitos, no es cizaña. Es mera aplicación de justicia, porque Salinas Pliego dice y dice que ya pagó y el total de su deuda y que en México no debe nada, pero miente. Tiene que pagar lo que falta de esos 32,000 millones de pesos en el plazo que le ha otorgado el gobierno y esperar el nuevo litigio de los 25,000 millones que quedan pendientes. Pero les cuento que en su posicionamiento la compañía recordó que desde 2018 enfrentó compromisos significativos como el desembolso de más de 3,800 millones de pesos por concepto de licencias. Posteriormente, la pandemia de COVID-19 impactó de manera directa la inversión publicitaria, reduciendo ingresos en su sector que depende de gran medida de este mercado. Para 2021, la televisora inició un proceso de reorganización de compromisos financieros, incluyendo deuda en moneda extranjera. Pero aquí viene lo bueno, pues en Estados Unidos, TV Azteca enfrenta una demanda en la Corte de Nueva York aproximadamente por 580 millones de dólares. Esta fue interpuesta por acreedores agrupados en un fideicomiso administrado por el Banco de Nueva York. El caso se encuentra ante un juez que debe resolver este mismo viernes 27 si se cierra la fase de evidencias para dar paso a un juicio sumario.
La decisión de Grupo Salinas llegó tan solo un par de días después de que el despacho Mololamken, creo que se dice así, representante de algunos de estos acreedores, solicitó formalmente que se acelere el proceso al considerar que la televisora ha prolongado la etapa probatoria mediante múltiples solicitudes, interrogatorios y citaciones a terceros. Como ya sabemos, al Grupo Salinas le encanta dilatar las cosas. Según los demandantes, desde noviembre pasado, la empresa de Salinas Pliego presentó diversas peticiones que han retrasado el avance hacia el juicio. Traducción, solecitos. Hasta los gringos están cansados de las artimañas del deudor Salinas Pliego, y eso que están acostumbrados a soportar a personas como Donald Trump. Hay que recordar que la demanda original fue presentada en 2022. En aquel momento, TV Azteca logró suspender el procedimiento al presentar una resolución judicial obtenida en México que le permitía aplazar pagos derivados del impacto. Bueno, del impacto de la pandemia por COVID-19. Esa suspensión fue posteriormente desestimada por la justicia neoyorquina, por lo que la televisora fue obligada a responder sus acusaciones. Además, los acreedores promovieron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano, argumentando que ciertas resoluciones judiciales podrían vulnerar compromisos comerciales en el marco del TEMEC. Dicho arbitraje continúa en curso y podría implicar consecuencias financieras para el país. En eso hay que estar realmente atentos como sociedad, pues el pillo de la Jusco está buscando que el gobierno de México asuma el pago de la deuda con Estados Unidos. De esta manera, el concurso mercantil aparece como una herramienta para reorganizar pasivos de manera ordenada, como antesala de una eventual declaración de quiebra. La figura legal permite negociar con acreedores bajo supervisión judicial y establecer calendarios de pago acordes con la viabilidad financiera de la empresa. Esto sin interrumpir sus operaciones. Y es importante recalcar esto de la supervisión judicial, porque Salinas Pliego por mucho tiempo simplemente les aplicó un ghosting, así, no los veo. No es de sorprender que este grupo de acreedores vean al mal llamado magnate como un verdadero ladrón, porque sí lo es. Por su parte, y como los paleros que nunca sobran, el vocero de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, adelantó en redes sociales que la medida podría ser interpretada por algunos sectores como una señal de crisis profunda, pero sostuvo que se trata de una decisión estratégica para fortalecer la compañía frente a un entorno adverso. Sí, ya le creímos. Pues ni modo que admita que están en la calle de la amargura o que literal van a acabar todos en la calle. En conclusión, no es un buen momento para llamarse Salinas Pliego, pues mientras en México está acorralado por el pago de sus impuestos y ahora por la posible quiebra de su televisora, en Estados Unidos sus acreedores le están exigiendo al juez responsable que deje de darle largas y abra un juicio sumario para que Grupo Salinas les pague $580 millones. Un imperio construido en la impunidad y la evasión fiscal no podía tener otro desenlace. Pero vamos a ver en qué acaba esta historia, porque en una de esas, Electra se pone a rematar los activos y patrimonios de su propio dueño. Estaremos ansiosos de ver esto. En fin, en otras noticias, le cuento que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó aplicar una sanción interna al diputado federal con licencia Sergio Mayer, con lo que le suspendieron sus derechos partidarios. Le cuento. De acuerdo con la resolución, el también actor generó un impacto negativo a la imagen de Morena al dejar la Cámara de Diputados para participar en el reality show La Casa de los Famosos. Según la comisión, el expediente contra Mayer se abrió de oficio a causa del impacto mediático que tuvo el hecho sobre la responsabilidad de los representantes populares. Aunque no se trata de una expulsión, esta medida busca sentar un precedente sobre la conducta de sus militantes con cargos de elección popular. La resolución puntualiza que Mayer no puede continuar con sus prerrogativas partidarias, pues lo anterior podría generar una percepción pública de tolerancia frente a conductas contrarias a sus principios y valores, con el consecuente riesgo de producir daños de difícil o imposible reparación a la credibilidad del partido.
La polémica alrededor del diputado Sergio Mayer se intensificó porque durante su paso por la Cámara de Diputados presentó iniciativas que no prosperaron y dejó pendientes algunos proyectos legislativos. Mayer, en un video que dejó grabado, señaló que su licencia se realizó conforme a la ley y que no ha descuidado sus obligaciones legislativas, pues su licencia no implica abandono de responsabilidades ni violación normativa. Hay que recordar que como parte de ese programa se supone que el señor Sergio Mayer no tiene contacto con el exterior, por lo que es posible que hasta el momento no se haya enterado que Morena lo mandó a la goma por falta de compromiso como legislador federal. Y qué bueno. Por si andan con el pendiente, solecitos, algunos de los momentos más destacados de Sergio Mayer en esta nueva edición de La Casa de los Famosos son... Perdón. Conducir a su equipo a una estrepitosa derrota donde la misión era atrapar globos de agua. Ser nominado en su primera semana. Comerse un mango con chile y reclamar a sus compañeros por el contenido basura que están ofreciendo a los televidentes. Bueno, no será diputado ni buen legislador, pero al menos es honesto. En fin, solecitos, solo nos queda reconocer que en este caso tan vergonzoso, tanto la Comisión de Honestidad y Justicia como la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, tomaron cartas en el asunto y demostraron que va en serio, que se sancionará a los cuadros que falten a la ideología del partido. Bien ahí. ¿Cómo ves eso de que su mayor virtud en la Casa de los Famosos haya sido comerse un mango enchilado? Bien, ¿no? ¿O no? Bueno, le cuento, me voy a poner seria porque esto me da mucha rabia. Le voy a contar que vamos a dar seguimiento a una cosa que yo ya le había contado en meses anteriores. Es una actualización de un caso muy lamentable que está ocurriendo en Nayarit, donde el gobierno estatal de Miguel Ángel Navarro sigue echándole montón al ciudadano Isaac Cárdenas, mejor conocido como Chaquín, un activista que por su defensa de un complejo cultural podría pasar hasta 3 años en la cárcel. Todo inició cuando el gobierno de Nayarit confirmó la construcción de un estadio de fútbol dentro del espacio conocido como la Ciudad de las Artes, por lo que muchos ciudadanos se pronunciaron en contra del proyecto. Sin embargo, el gobernador Navarro dio inicio a los trabajos de demolición. En junio, gracias a amparos interpuestos por activistas, se detuvo la construcción, pero las sospechas de que los trabajos continuaban por debajo del agua llevó a fuertes protestas durante el pasado mes de noviembre. Entre quienes se manifestaron estuvo presente el camarada Chaquín, uno de los activistas que impulsaron las medidas legales para frenar las obras. La madrugada del 14 de noviembre, Chaquín fue detenido por la Fiscalía de Nayarit por presuntos delitos relacionados con faltas a la moral. Desde el inicio, su familia denunció que se trató de una detención arbitraria y sin orden judicial visible. Pero días después, un juez lo vinculó a proceso y le impuso un arresto domiciliario mientras avanzaba la investigación. Colectivos y otros defensores acusaron que el activista comenzó a ser víctima de una persecución y criminalización de la protesta social por su activismo en defensa del complejo cultural, pues la Fiscalía no tiene elementos en su contra. Desde entonces hasta la fecha, Chaquín ha tenido que acudir a varias audiencias y desahogo de diligencias, pero esta semana la Fiscalía de Nayarit formuló la acusación formal en contra de Chaquín y solicitó al juez asignado al caso una pena de 3 años de prisión, una multa y la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el periodo de la pena. A través de su cuenta de Facebook, Chaquín acusó al gobierno de Nayarit de criminalizar a la sociedad civil y su derecho a protestar, pues con figuras como faltas a la moral iniciaron el proceso penal en su contra y están usando el sistema de justicia como herramienta para reprimir. Además, por si esto fuera poco, el periodista Ulises Rodríguez fue citado por la Fiscalía tras criticar el manejo de un comodato del estadio de béisbol Coloso del Pacífico. La citación estaría relacionada con una investigación periodística sobre la entrega de ese estadio a intereses privados, por lo que Rodríguez acusa intimidación al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Yo les pregunto, ¿qué está pasando en Nayarit? El gobernador Miguel Ángel Navarro, uno de los más grises dentro de la Cuarta Transformación, ha decidido aplicar el clásico, miren, yo no los veo ni los oigo.
y evitar pronunciarse sobre el caso de Chacín al argumentar que el caso compete a la Fiscalía. Y sí, es verdad, las fiscalías son los responsables de procurar la justicia, pero en este caso está lleno de elementos sospechosísimos que apuntan directamente a Navarro y una posible represalia por el derecho a la libre asociación y manifestación pública. Escuchemos las palabras de Chacín sobre el posible atropello en su contra. También quieren una amonestación, ¿no? Que se lo moleste públicamente al acusado para que no reincida. ¿Reincidir qué? No dice, ¿no? Prohibición de ir a un lugar determinado. No quieren que vaya al Cerro de la Cruz, porque pues pobre cerro, ¿no? Se le ofendió. También quieren que haga trabajo en beneficio de la comunidad. Eso lo hago todos los días, no importa, pero quieren que sea dentro de la fracción 49 del Código Civil Penal, interponga uno de los acusados el servicio a la comunidad por un tiempo de 6 meses. Agradezco a todos por estar muy al pendiente de lo que está pasando y pues sí, vamos a seguir defendiéndolos porque tenemos la razón. Melissa, ¿qué pasó? Pues básicamente me acaba de llegar la notificación formal de la Fiscalía, la acusación, en donde se me pide que pase 3 años en prisión, donde se me quiten mis derechos políticos, electorales, donde quieren que pague una multa y quieren que pida una disculpa pública, cosa que pues no lo voy a hacer. Lamentablemente la situación se está dando de una manera que no estaba buscando por ahí. Yo estaba convocando un diálogo y lo sigo convocando porque creo que el diálogo es la parte más importante para las transformaciones y la vida pública inclusive de este Nayarit. Yo sigo pensando que todavía hay mecanismos que nos puedan ayudar a tener una vida diferente, una vida más en paz. Justicia para Chacín. Y en otras noticias, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció este jueves a puerta cerrada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el marco de la investigación relacionada con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y su colaboradora Maxwell, que era también su pareja sentimental, siento. En una declaración difundida previamente en redes sociales, Clinton aseguró que no posee información sobre las actividades criminales de Epstein y señaló que como cualquier persona se siente profundamente consternada por la magnitud de los crímenes revelados y consideró inaceptable que en 2008 Epstein recibiera un acuerdo judicial que, en su opinión, le permitió continuar con conductas depredadoras durante años. La exfuncionaria también instó al Congreso a cuestionar al presidente Donald Trump dentro de la misma investigación, al sostener que todos deben ser tratados bajo el mismo estándar. Ha reiterado que no recuerda haber conocido a Epstein y que su trato con Maxwell fue limitado y ocasional. La comparecencia de este jueves se realizó en Nueva York. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, declarará por separado como parte del mismo proceso, convirtiéndose en el primer exmandatario estadounidense en testificar en una investigación de esta naturaleza ante el Congreso. Ambos aceptaron comparecer después de que la Cámara avanzara hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato penal por no presentarse inicialmente. Las declaraciones serán videograbadas y transcritas, y legisladores de ambos partidos podrán formular preguntas. Entre los temas acordados para el interrogatorio se encuentran la gestión federal del caso Epstein y Maxwell, las circunstancias de la muerte de Epstein en 2019, las estrategias para combatir redes de tráfico sexual, los métodos que utilizaron para ganarse el favor de figuras influyentes y posibles violaciones éticas de funcionarios electos. El entorno político ha marcado el tono de la investigación. Mientras algunos republicanos sostienen que el testimonio de Clinton es esencial para esclarecer posibles vínculos, demócratas argumentan que la insistencia responde a motivaciones políticas. Las víctimas de Epstein, por su parte, han señalado que la cooperación de figuras públicas no implica culpabilidad, pero sí puede contribuir a esclarecer todas las responsabilidades. El escándalo también ha tenido repercusiones internacionales. El director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Jorge Brende, anunció su renuncia semanas después de que la organización iniciara una revisión independiente sobre sus contactos con Epstein. La directiva informó que la revisión concluyó sin detectar nuevas irregularidades más allá de las previamente conocidas.
Por otro lado, en Reino Unido, el ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado por sospecha de mala conducta en un cargo público y posteriormente liberado bajo fianza mientras continúa la investigación. Las autoridades analizan acusaciones de que habría compartido información sensible con Epstein cuando se desempeñaba como ministro. Mandelson sostiene que no cometió ningún delito ni actuó con fines económicos. Y apenas, solecitos, va a la punta del iceberg. Pues a varios años de la muerte de Epstein, el caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales en ambos lados del Atlántico. Las comparecencias ante el Congreso y las investigaciones en curso mantienen vigente un escándalo que sigue impactando a figuras de alto perfil en la esfera pública internacional. Y voy a seguir en Estados Unidos, porque este es el clásico de no me ayudes, creo que tu apoyo no me apoya tanto. El congresista republicano Dan Crenshaw volvió a celebrar la cooperación y compromiso entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. Esta vez destacó públicamente el papel del secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch tras el operativo contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Para Crenshaw, el funcionario mexicano es un hombre de verdad, que se toma en serio su compromiso con la Estrategia Nacional de Pacificación. En un mensaje contundente, el legislador tejano subrayó su cercanía con nuestro Batman de confianza y casi le declara: yo soy tu fan número uno, Omar. Y él dijo: Omar García Harfuch es un buen amigo mío. Lo he conocido a lo largo de los años y puedo asegurarles esto: se toma en serio la lucha contra los cárteles. Y sí, es verdad, nuestro Batman se toma en serio su trabajo. Sus palabras llegan en un momento clave para la estrategia binacional contra el crimen organizado. Crenshaw recordó además el atentado que sufrió el exfuncionario mexicano en 2020 cuando el grupo criminal del Mencho intentó asesinarlo en plena pandemia y con un despliegue de 28 sicarios fuertemente armados que interceptaron su convoy y soltaron una ráfaga de disparos. El secretario Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrevivió al atentado tras recibir 3 impactos de bala. Lamentablemente, 2 de sus escoltas y una mujer murieron en el ataque. Crenshaw dijo que su amigo Omar, en lugar de ceder, redobló los esfuerzos y que eso dice mucho de su carácter y su dimensión como funcionario al servicio del Estado mexicano. El republicano también aseguró que el liderazgo de Harfuch ha sido clave para fortalecer la cooperación frente al tráfico de drogas sintéticas que han generado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Crenshaw elogia al actual gobierno mexicano. En 2025 también reconoció a la presidenta Sheinbaum por las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales, señalando que existe mayor disposición para enfrentar el flujo de sustancias ilegales y el poder de los cárteles. Dan Crenshaw es representante por Texas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el año 2019. Es ex integrante de los Navy SEALs y veterano de guerra en Afganistán, donde perdió un ojo en combate. Entre los votantes republicanos se ha posicionado como una voz influyente en temas de seguridad nacional, combate al terrorismo y lucha contra el narcotráfico, particularmente en lo relacionado a la crisis de esas pastillas que nos dejan zombie y que no podemos decir el nombre porque no van a bajar el video. En fin. Bien por Omar García Harfuch, no sé si nos ayuda tanto que un republicano nos halague así, pero vamos viendo. ¡Ay! Y en Impresentables Horrendos le tengo más noticias internacionales porque vamos con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien criticó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el operativo en contra del Mencho en Jalisco. Y ni siquiera lo hizo de frente, ¿eh? En un mensaje en su cuenta de X y sin mencionar de forma directa al gobierno de México, porque hasta eso es cobarde el Bukele, dijo que en los últimos días ha leído frases como nuestro país es tan pero tan grande que estamos condenados a vivir en el terror y ningún país grande puede acabar con el crimen. De inmediato, usuarios de redes interpretaron su comentario como alusión a la situación de México tras el abatimiento del Mencho.
Como sabemos, el señor Bukele ha consolidado su autoridad en El Salvador bajo una estrategia de cero tolerancia contra supuestos integrantes de pandillas cuya implementación ha dejado miles de arrestos arbitrarios, violaciones al debido proceso y, por supuesto, la construcción de una megacárcel que incluso personas tan deleznables como Xóchitl Gálvez se la copió como propuesta de campaña para las elecciones 2024. Hay que recordar que perdió y que ahora dice que le va mejor en las redes sociales. Ahí quédese, señora. Usted no quiere hacer política, se lo aseguro. La megacárcel de Bukele se llama Secot. Y según autoridades tiene capacidad de recibir hasta 40,000 reos en un terreno de 23 hectáreas que es custodiado por 2,000 elementos de seguridad, entre Fuerzas Armadas y policías. Actualmente la prisión cuenta con una población de 15,000 reclusos considerados de alta peligrosidad, aunque se han registrado infinidad de denuncias por violaciones a derechos humanos y arrestos de personas sin vínculos criminales. Por eso, no es todo. Mire, esto no es todo. Lo que sabemos es que el presidente de El Salvador no tiene una altura moral. Pues hay que recordar que México siempre ha sido un país hermano de ese pueblo. Y durante el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, la relación tomó otra dimensión cuando se incluyó a El Salvador dentro de la lista de los países donde comenzó a implementarse el programa Sembrando Vida como parte de una iniciativa del gobierno federal a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue en 2019 cuando se sembró la primera plantita del programa en un acto encabezado por el presidente López Obrador y por el propio Bukele. 3 años después, en 2022, México anunció un incremento del 100% en los recursos asignados para el programa El Salvador. Hasta 2024, el gobierno de México había destinado más de 123 millones de dólares, con otros 49 millones en proceso de entrega, al espectro internacional de Sembrando Vida, en los países de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Cuba y Haití. México le ha dado la mano a nuestros hermanos salvadoreños. ¿Y así nos paga su presidente? Si apenas ayer estaba elogiando al presidente López Obrador. Pero si no me cree a mí, vamos con las propias palabras de reconocimiento y aprecio de Bukele a AMLO y al pueblo de México en 2022. En un ambiente de hermanos, un ambiente de respetando la soberanía de cada país. Y eso es algo que pues siempre, incluso me lo recordaba el presidente López Obrador sobre el principio que tiene México y la forma como trata México sus relaciones exteriores, la cual para nosotros debe de ser la forma en la que todos los países deben tratar sus relaciones exteriores, con respeto, tratando de trabajar juntos, pero no imponiéndonos en los demás países y sobre todo en los temas internos de cada país. Y es por eso que pues es recibido con tanta alegría por todos, por ese respeto a los demás que México siempre ha tenido en su política exterior y sobre todo pues en el gobierno del presidente López Obrador. Así que bueno, tuvimos una conversación larga, tendida, profunda, hablamos de varios temas, quedamos de continuar trabajando a profundidad en los temas que se tocaron. Ya hay algunos acuerdos puntuales que vamos a empezar a trabajar, voy a diferir eso al presidente López Obrador, pero estamos contentos, es una reunión muy productiva, a veces se dan muchas reuniones y pues no surge nada de ellas, en este caso es una reunión que fue muy productiva y que estoy seguro que va a traer beneficios directamente a nuestra gente y a la relación entre ambos países, que yo la catalogaría como excelente ya desde antes de este día, pues, pero hoy ya no puede ser más excelente, pero se mantiene como siempre ha estado en la mejor relación posible. Así que muchas gracias. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde quedó ese agradecimiento de Bukele a México por su compromiso y solidaridad? Tal vez, y solo tal vez, solecitos, el presidente de El Salvador está frustrado por el posible fracaso de su política financiera, pues apostó todo por convertir al Bitcoin en moneda de cambio oficial. Pero en los últimos meses la moneda digital suma toda una cadena de descalabros que han encendido las alertas en el mercado internacional. Desde su máximo en octubre, Bitcoin se ha desplomado un 46% en su valor y tan solo en enero a febrero la caída fue de 22%. El problema para Bukele es que si esta tendencia se mantiene, se va a meter en un problemón con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Para cerrar, en 2025 a Nayib Bukele se le ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial Grok quién era el presidente más popular del mundo. La respuesta que obtuvo, adivinaron, Claudia Sheinbaum Pardo. Ni modo, hasta la IA lo sabe.
Y ahora sí, Solecito, pásale, por favor. ¿Cómo andas? Muy bien. Ay, qué bueno. Muy bien. Me da tanto gusto que estés bien. Enfermo como siempre, ¿no? Pero... normal? ¿Amaneciste normal? Sí. Ay, creo que estoy... No, sí, con- ¿Así estoy bien? ¿Queremos algo? No, ya, déjame ¿Ahí ahí. estás bien? No, mira, que Coque me enfoque bonito. ¿Cuál es la canción del día? La canción del día, pues hoy es viernes. Hoy toca rock satánico. Rock satánico. Metalero, así como. A ver. Como para espantar a la vecina. A ver, ¿qué vamos a espantar a la vecina Vamos a con? espantar. Me voy de Julieta Venegas. Me voy de Julieta Venegas, bien. Rock satánico, bien. A mí me gusta muchísimo Julieta Venegas. Es, yo creo que mi artista favorita, solista mujer en español. Su voz es la más dulce que he escuchado en la vida. Bueno, luego le cuento sobre mis gustos musicales. Póngamela, por favor. ¡Ah! Porque es Scream. Hay cosas que... El chiste peor contado de la vida. Hay cosas que hace muchos años tenían que haber desaparecido, como el PRI. ¿Sí o no? Pero en este caso hablamos de Scream 7. Porque aunque nadie lo pidió, ya está en cines. La producción de Scream 7 atravesó una crisis sin precedentes que forzó un reinicio creativo total de la película. Rehacer el guión de Scream tuvo un costo aproximadamente de $500,000 según reportes. Esta reescritura total fue necesaria tras la salida de los protagonistas Melissa Barrera, joven actriz mexicana, y Jenna Ortega, lo que obligó a la producción a abandonar la trama de hermanas Carpenter y reiniciar el enfoque creativo. Ante la pérdida de las jóvenes estrellas, la productora de la película tuvo que negociar el regreso de Sidney Prescott. Y bueno, quien se ausentó de Scream por una disputa salarial, pero que ahora le tuvieron que soltar $7 millones para liderar la 7ª entrega. La película se convirtió en la más cara de la franquicia con un presupuesto de $45 millones. En comparación, Scream 6 costó 35. El nuevo guión para Scream 7, coescrito por Kevin Williamson, guionista de las 2 entregas anteriores, implementó un salto en el tiempo de varios años y tuvieron que cambiar la ambientación de Nueva York a una nueva ubicación no especificada para alejarse de la historia anterior. Pero, ¿por qué salieron Melissa Barrera y Jenna Ortega de Scream 7? El conflicto entre Hamas e Israel, que estalló nuevamente en noviembre de 2023, fue el punto de partida. En ese entonces, la situación sociopolítica y nuestra paisana Melissa Barrera, la nueva imagen de la franquicia, usó sus historias de Instagram para transmitir su opinión. Melissa manifestó su respaldo al pueblo palestino y censuró las acciones del gobierno de Israel sin utilizar términos como genocidio y limpieza étnica para describir la situación de la Franja de Gaza. Bueno, pues la productora de la película respondió con el despido inmediato de Melissa. La compañía publicó un comunicado donde aseguraba tener tolerancia cero en el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma. Esta decisión generó un debate instantáneo en redes sociales. Mientras unos apoyaban la postura de la productora, una gran parte de la audiencia y defensores de los derechos humanos acusaron a la productora de censura. Después de ser despedida, Melissa no se retractó y dijo que su propósito siempre fue dar voz a los que no la tienen y que continuará orando para poner fin a la violencia y defender los derechos humanos. Jenna Ortega, que daba vida a Tara Carpenter, la hermana del personaje de Melissa, también se retiró del proyecto. Al principio se trató de mitigar la noticia al afirmar que su salida era producto de conflictos en la agenda con el rodaje de Beetlejuice y la 2ª temporada de Merlina, según Netflix. Sin embargo, el momento del anuncio fue una gran coincidencia con el despido de Melissa. Pese a las explicaciones, muchos lo interpretaron como un gesto solidario. Fuera de la cámara, Jenna y Melissa habían construido una amistad muy cercana. Por otro lado, Christopher Landon, el director original y que iba a ser el encargado de dirigir la nueva película, abandonó el proyecto en diciembre de 2023, describiéndolo como un trabajo de ensueño que se convirtió en una pesadilla, tras recibir fuertes críticas y amenazas de muerte por parte de los fans por el despido de Melissa, aunque pues no fue él quien tomó la decisión.
La salida de las actrices y del director original provocó que el rodaje se pospusiera hasta enero de 2025, con lo que su estreno finalmente llegó esta semana. La verdad, si me lo pregunta a mí, cero ganas de ver Scream 7. Porque mira, son bien majaderos. Se portaron horrible con la Meli, ¿sí o no? Lo que sí estaría interesante sería una película de la película, o sea, un detrás de cámaras de todo el desastre que ocurrió con esta producción. Esperemos que al menos esta sí sea el fin, por fin, de esta franquicia y no salgan después con una película de precuela, de la precuela y un abrazo. Bueno, ya, un abrazo para Melissa. Bravo. Ay, bueno, no. Póngamela, por favor. ¿Qué tal estos dos? ¿Tú esperabas que hablaran tanto por teléfono estas dos personas? Yo tampoco, pero así ocurrió. Para más coraje de todos los alarmistas que buscan inestabilizar desde sus micrófonos, les cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el día de ayer una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo 2026. Durante la llamada, el dirigente máximo del organismo de fútbol internacional reiteró su plena confianza en México como uno de los países anfitriones del torneo. De acuerdo con Infantino, existe un gran entusiasmo por todos los encuentros programados en México, dentro de lo que aseguró será la Copa Mundial más incluyente y la mejor organizada en la historia del certamen. El propio presidente de la FIFA calificó el intercambio como una conversación muy positiva al subrayar la coordinación que se mantiene con autoridades mexicanas de cara al evento deportivo más importante del planeta. Por su parte, la jefa del Ejecutivo Federal y comandante suprema de las Fuerzas Armadas confirmó el diálogo a través de sus redes sociales. Señaló que continúa el trabajo conjunto para garantizar el éxito de la Copa Mundial de Fútbol y afirmó que se mantiene firme la confianza en México como sede, en un auténtico respaldo institucional y de continuidad en la planeación del torneo. La postura oficial de la FIFA representa un espaldarazo a la organización mexicana y despeja las dudas sobre la logística del evento. Con ello, se confirma que las sedes nacionales se mantienen sin cambios y que el país avanza en los preparativos para recibir por tercera ocasión en la historia una Copa Mundial. Habrá Mundial y vamos a ser los más FIFAs este verano. Para todo el mundo, mira, tú vas a ver el Mundial. ¿Le vas a México? ¿Le vas a demostrar al mundo que México es bello y valiente? Claro que sí. Bueno, ya nos vemos el lunes. No se olvide de suscribirse, comentar este video, darle like, compartirlo, todas esas cosas que se hacen en la red social. Yo los veo el lunes con el corazón por delante. ¡Adiós!